Gloria al Señor. Poderoso nuestro Dios. 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 Alabanzas al Cordero. Dios es maravilloso, Dios es real, Dios es digno de ser alabado. Dios bendiga de una manera especial a cada uno de los hermanos que se están conectando y de todos los hermanos que se van a conectar en los próximos minutos. Y Dios bendiga de una manera también gloriosa y especial a todos los hermanos que van a ver esta transmisión más adelante. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy bonito, un tema muy poderoso, aunque un poco controversial, porque quiero hablar hoy acerca de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, lo que se conoce como el Shema de Israel. ¿Y por qué tomo la decisión de hablar de este tema? Por lo siguiente, amados hermanos, porque nosotros tenemos que tener en claro que nosotros vivimos ahora mismo en un mundo lleno de conceptos religiosos. Ahora mismo nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de conceptos religiosos que de una manera u otra tratan de explicar quién es Dios. Tratan de explicar quién es el Dios que creó los cielos y la tierra, y tratan de definir su esencia adoptando huecas sutilezas, adoptando filosofía, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, cuando le dice en el verso 9, en el verso 8, perdón, mirad que nadie os engañe, que dice que hay una instrucción en la misma escritura, en la misma palabra. El apóstol Pablo nos da ese consejo, pero no es algo nuevo lo que Pablo está predicando, porque cuando Jesús descendió del monte de los olivos y está con los discípulos, lo primero que los discípulos le preguntan es, Señor, háblanos acerca del fin de los tiempos y de todas esas cosas. Y Jesús lo primero que le dice, Yeshua lo primero que dice a los discípulos es, mirad que nadie os engañe. O sea, quiere decir que Pablo no está predicando una exhortación nueva ni una doctrina nueva. Pablo está repitiendo lo que en realidad Jesús, Yeshua, estaba diciendo. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Mira qué interesante. Y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, en esta noche quiero hablar de este tema tan lindo y tan controversial sobre lo que se conoce como el Shema de Israel, Deuteronomio 6, 4. Y como dije al principio, vivimos en un mundo lleno de conceptos religiosos, donde diferentes denominaciones han adoptado filosofía y hueca sutileza para explicar quién es Dios y para explicar la divinidad y la deidad del Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso es que antes de comenzar quiero sacar unos segundos para invitarlo. Si usted está interesado en estudiar en el seminario de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, escríbanos por privado y dígame, estoy interesado en participar en el seminario y te voy a dar todos los detalles, cómo inscribirte para que participe del mismo. Es un seminario completamente apologético. En el seminario vas a aprender cómo a través de las escrituras, desde Génesis, Bereshit hasta Apocalipsis, vas a aprender a presentar una buena apología y una buena defensa contra todos aquellos que se oponen, y vas a aprender a probar por las escrituras que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios y que es el Salvador del mundo. Deuteronomio 6:4, de lo que vamos a hablar hoy, que esto es un tema poderoso, amados hermanos. Les estoy diciendo que esto va a traer mucha controversia, pero quiero que presten mucha atención. Si está en su casa tranquilo, tome lápiz, tome papel, anote, vuelva y vea el video de nuevo con la Biblia abierta, que es muy importante, porque no vamos a ser muy extensos. En los días pasados estuvimos hablando un poquito acerca de lo que es la casa de Israel y la casa de Judá, y ya tal vez ya para el lunes o domingo en la noche tal vez vamos a darle continuidad a ese tema de la casa de Judá y la casa de Israel, porque este fin de semana, ya comenzando mañana, pues tenemos compromiso, tenemos una campaña evangelística, entonces todo el fin de semana estamos ocupados y existe la posibilidad de que no podamos hacer una transmisión en vivo con la continuidad de la casa de Israel y la casa de Judá, y este mismo tema que vamos a hablar hoy, Deuteronomio 6:4, vamos a hablar del Shema de Israel, el Shema de Israel.
Y antes de comenzar le pedimos al Padre eterno, a Dios de gloria, que se glorifique de una manera especial, que tome control de cada palabra que sale por mis labios, que sea necesaria para edificar, para bendecir, y que esta palabra que vamos a compartir, cada uno de nosotros la podamos atesorar en nuestro corazón para la gloria del Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Eso se conoce como el Shema de Israel, que en hebreo sería Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dios mío, qué cosa más poderosa. Ahora, cuando hablamos del Shema de Israel y hablamos cuál es el sentido del Shema de Israel y el por qué razón Dios comparte esta palabra con el pueblo de Israel por medio de Moisés, es muy importante que entendamos esto. Número uno, tenemos que aprender a hacer una hermenéutica completamente sana del texto dentro de todo su contexto. Cuando analizamos esta palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando analizamos esta palabra poderosa, el sentido del Shema, esto se conoce como el Shema, es que aquí hay un Echad, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, esa palabra uno es un Echad, que significa una unidad, una singularidad en su totalidad. Entonces, el Shema fue una confesión de fe. Quiero que entendamos esto, lo vamos a explicar más adelante. El Shema fue una confesión de fe central para el pueblo de Israel frente a ¿qué? Frente al politeísmo cananeo que existía en aquella época y las naciones paganas que estaban rodeando a la nación de Israel en ese momento, a ese pueblo que Dios había llamado como una nación sacerdotal. Ahora, cuando leemos este verso, oye Israel, Jehová, Yahweh nuestro Dios, Yuhet Bajei uno es, la idea central es de que Yuhet Bajei no está dividido. Oiga bien el texto, Yuhet Bajei, Jehová, Yahweh no está dividido. O sea, no hay varios dioses con Yuhet Bajei, no hay varios dioses con Yahweh, no hay varios dioses con Jehová. O sea, ni jerarquía tampoco de divinidades. Luego pues voy a explicar más adelante o en otro estudio acerca de las jerarquías de divinidades, porque ahí entraría lo que es la creencia en el enoteísmo, pero no voy a hablar de eso. Estoy hablando de, oye Israel, Yahweh tu Dios uno es, hablando del Echad. Ahora, antes de comenzar en el desarrollo de lo que es el Echad, hay una diferencia entre Echad y Yahid. Por ejemplo, cuando hablamos de Echad en hebreo, estamos hablando de uno. Estamos hablando de unidad. O sea, esa unidad puede implicar una complejidad, pero siempre va a significar una unidad en su esencia. Por ejemplo, que lo voy a explicar más adelante este texto, esto que voy a tocar ahora. Por ejemplo, cuando en Génesis capítulo 2, verso 24, Dios le dice, dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer, y será una sola carne con ella, o sea, en matrimonio. Ahí hay un ejemplo de un Echad, de una sola carne, es un Echad. Y más adelante vamos a explicar lo que significa esta palabra Echad dentro de ese contexto de Génesis 2.24. Ahora, Yahid, estoy dando una definición de lo que es Echad. Yahid, que es parecido, significa único, indivisible y significa absoluto. En un ejemplo bíblico, cuando se utiliza la palabra Yahid, lo vemos en Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham, mira, ve y toma a tu único hijo. A Isaac le dijo a Abraham, ¿verdad? Para que le ofrecieran sacrificio. A tu único hijo. Ve, la palabra que aparece ahí en el hebreo es Yahid. Entonces ahí hay un Yahid. O sea, y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero lo que quiero que entiendan es que ambos conceptos, tanto como Echad y tanto como Yahid, ambos conceptos en la tradición judía transmiten que Dios no puede dividirse ni compartirse con otra esencia en su divinidad o compartirse con otra esencia divina, mejor dicho, de esa manera. O sea, tanto Echad como Yahid, esos dos conceptos en la tradición judía transmiten la idea, el pensamiento de Dios, que Dios no puede ser dividido, ni puede compartirse con otra esencia divina. Tenemos que tener ese concepto bien claro, porque no vamos a hacer una buena hermenéutica
sin sacar nada fuera de contexto. Entonces, cuando hablamos de Ehab, la tradición judía entendió que el Ehab del Shema de Israel, lo que estamos compartiendo en esta noche con ustedes, es una afirmación. Tenemos que entender esto dentro del contexto. Es una afirmación absoluta, amados hermanos, de monoteísmo. O sea, una afirmación absoluta de lo que es un solo Dios. Y ese solo Dios es indivisible. Cuando vemos el término Ehab, que esto es bien interesante, que significa uno, la palabra Ehab, y me van a disculpar, pero voy a utilizar mucho lo que es la ley de la repetición, para que se nos queden estos conceptos y estos significados en nuestro interior. O sea, la palabra Ehab, vuelvo y repito, que significa uno, pero su uso, el uso de la palabra Ehab puede utilizarse de diferentes maneras en la escritura, dependiendo el contexto donde aparezca esta palabra Ehab. Por ejemplo, el término Ehab se puede utilizar como en forma numérica, que habla de uno solo, o sea, de un solo individuo, o sea, de algo único, o sea, habla de un singular. Pero también se puede usar la palabra Ehab, como mencioné anteriormente, en Génesis 2:24, y ellos serán una sola carne, ¿ves? Serán un Ehab, serán un bazar, o sea, esto lo vamos a explicar más adelante. O sea, lo que quiero que entiendan es que el término Ehab, que significa uno, se puede utilizar como numérico, que es uno, es singular, es algo único, y se puede utilizar como algo unitivo, o sea, una unidad compuesta. ¿Y qué es una unidad compuesta? Lo que dice Génesis 2:24, el hombre y la mujer se unirán en matrimonio y serán una sola carne. Ahí también aparece la palabra Ehab, pero dentro del contexto de lo que está diciendo ese pasaje es una unidad compuesta. ¿Ve? Ahí es el Ehab unitivo. ¿Ve? Pero en Deuteronomio 6:4, Ehab es un Ehab numérico, que es un solo individuo, es algo único y está hablando de una singularidad. Está hablando de que Dios es uno. Mi alma adora al Señor. Quiero que vayan entendiendo esto porque está algo bien lindo, que se ha sacado de contexto para predicar doctrinas que no van conforme a la palabra del Señor. Recuerde que primera de Pedro 4:11 dijo claramente el apóstol, bajo el Espíritu Santo, bajo el Ruach HaKodesh, dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora, lo que hay que ver es, aquí en el texto de Deuteronomio 6:4, lo que hay que ver es que el contexto en sí, lo que define es el sentido de lo que expresa la oración. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Yuhet Bajei, tu Dios uno es. O sea, en Deuteronomio 6:4, el contraste no es, o sea, quiero que entiendas que hay, el contraste que existe en Deuteronomio 6:4 no es entre una unidad compuesta, no es entre una unidad absoluta. Lo que existe ahí es que es entre el único Dios verdadero, o sea, el Yuhet Bajei, el Dios que creó los cielos y la tierra, se está presentando como el único Dios verdadero contra los múltiples dioses falsos y paganos que existían en aquella época. Por eso es que en Deuteronomio 6:4, Ehab enfatiza la exclusividad y la singularidad de Yuhet Bajei. O sea, Dios es uno, no es un contraste entre una unidad compuesta y una unidad absoluta. Es que simplemente ahí lo que se está hablando es, y se está haciendo énfasis de que Dios es uno, sobre todo los dioses falsos que existían en aquel entonces. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir que cuando alguien intenta utilizar la palabra Ehab para defender una pluralidad, y ojo con esto, presten mucha atención en esto, cuando alguien trata de utilizar la palabra Ehab para defender una pluralidad en la deidad, tiene un problema tremendo. ¿Por qué tiene un problema tremendo? Porque hay que analizar el contexto, hay que analizar el contexto completo de ese capítulo 6 de Génesis, de Deuteronomio, que es el que estamos discutiendo, Deuteronomio 6:4. Entonces, el contexto inmediato de Deuteronomio 6:4, ¿cuál es? Es un contexto completamente antipoliteísta. O sea, ahí no hay una descripción metafísica de una composición interna de un Dios.
Ahí no hay nada de eso. El contexto lo que nos enseña es que es un contexto antipoliteísta. Y ante el politeísmo, él se está presentando como el Dios verdadero, como el único Dios que creó los cielos y la tierra y como el único Dios que hay que rendirle adoración y gloria a Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios de Abraham, bendito sea el nombre del Señor, Dios de Jacob y de Isaac, el de nuestros padres. Ahora, cuando utilizamos la frase, qué interesante esto, amados hermanos, cuando utilizamos la frase Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es, significa que el Dios de Israel no tiene competidores y tampoco es divisible. O sea, Él es el único digno de adoración. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Ahí no hay competidores, ahí no hay divisiones. Él es el único digno de adoración. Ahora, si Moisés, vamos a usar el sentido común, si Moisés hubiese querido expresar una unidad compuesta en Deuteronomio 6:4, habría usado otras expresiones más claras. Pero el punto es que aquí en este pasaje que estamos leyendo, que estamos estudiando, aquí no es una especulación filosófica lo que hay, como mencioné anteriormente, sino es una declaración de fe contra la idolatría. Quiero que tengamos eso bien claro, porque ese es el mensaje que está proyectando y eso es lo que significa el Deuteronomio 6:4 y es el mensaje que está dando dentro de todo su contexto. Ahora, en otras palabras, podríamos decir que entonces que el Shema de Israel, el Shema, oye Israel, Yud-Heh-Vah-Heh, tu Dios uno es, el Shema de Israel no admite una pluralidad de personas divinas, sino que proclama que el mismo texto, el mismo verso proclama que a un Dios absolutamente único, a un Dios absolutamente único. Y esto es lo que tenemos que entender. Tengo la palabra, la Biblia conmigo aquí, dentro de todo su contexto. Oye Israel, Yud-Heh-Vah-Heh, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso es lo que está proyectando este verso, que Dios es uno. No está hablando de una pluralidad en ese verso. Ahora, ¿qué respaldo bíblico podría yo tener para respaldar lo que estoy diciendo? Y lo que estamos, en esta sana hermenéutica que estamos haciendo de este verso. Bueno, Isaías 45:5 dice, yo soy Yud-Heh-Vah-Heh. El Reina Valera dice, yo soy Yahweh. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Espérate. O sea, el texto lo que está diciendo, amados hermanos, es, yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, se identifica, yo soy Yahweh, yo soy el Dios que creó los cielos y la tierra, y ninguno más hay. Y mira lo que dice después del punto y la coma, después de esa pausa extendida, dice, no hay Dios fuera de mí. O sea, cuando yo creo que en la versión King James dice, no one beside me. O sea, no hay nadie al lado mío. Wow, esto es algo bien poderoso. O sea, cuando leemos Isaías 44:6, que es lo que dice, yo soy el primero, el eterno, el Yud-Heh-Vah-Heh, Jehová se identifica. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Yud-Heh-Vah-Heh no hay Dios. Entonces, con esto estamos reafirmando y mostrando un apoyo bíblico de que Deuteronomio 6:4 en el Shema de Israel habla de una exclusividad, habla de un solo nombre, habla de un solo Dios y bajo ningún concepto, dentro del contexto de Deuteronomio capítulo 6, habla de una pluralidad. Eso son filosofías y huecas sutilezas que han sacado los hombres porque han tomado versos fuera de contexto para entonces enseñar un pretexto y lo vamos a ver más adelante. Ya más adelante se lo voy a explicar. Por ejemplo, analicemos lo que dice Marcos capítulo 12. Lo que dice el Brit Hadashah, lo que se conoce como el Nuevo Pacto, lo que en esa conversación que tiene Jesús con aquel escriba. Porque cuando leemos Marcos capítulo 12, versos 29 y 30 al 32, vemos que Yeshua, Jesús, lo que hace es que reafirma el Shema como el mandamiento más importante. Porque viene aquel escriba que estaba oyendo a Jesucristo enseñar y le dice, oye, maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Y qué le dice Yeshua? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ahí Yeshua está citando Deuteronomio 6:4, está citando el Shema de Israel. Entonces, mire qué interesante que el escriba que le hace la pregunta en ese diálogo le dice, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno solo es Dios y no hay fuera de él? Y fíjense que ante esa respuesta
que le da el escriba a Yeshua, a Jesús, cuando le dice, bien maestro, verdad has dicho que solo hay, que uno solo es Dios y no hay otro fuera de él. Jesús no corrigió esa declaración que hizo el escriba. Al contrario, Jesús lo que hizo fue que confirmó la declaración que hizo el escriba. Por ejemplo, cuando analizamos al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 4, Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. O sea, Pablo está diciendo, un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, ahí Pablo está exaltando y resaltando la ley del monoteísmo. Está prácticamente dando a conocer lo que dice el Shema de Israel en Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír de la palabra del Dios vivo. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno. Ahora bien, miren qué interesante. El término Ehad, que es lo que estamos hablando. El término Ehad, Dios bendiga a M. Gómez de allá de Waterloo. Este fin de semana vamos a tener una campaña evangelística gloriosa. Vamos a fluir bajo la unción del Ruach HaKodesh, bajo la unción del Espíritu Santo para que Dios sea glorificado de una manera en especial y bien poderosa. Dios bendiga a hermano Lee Reyes. Ok, amén. A mi primo Ernesto Marengo que nos está mirando desde Puerto Rico. Dios lo bendiga grandemente. O sea, proseguimos con la explicación. Los que están entrando, cuando se acabe la programación, pueden volver de nuevo al principio del video para que entiendan en todo su contexto lo que estamos explicando. Estamos hablando de Deuteronomio 6:4, que es lo que se conoce como el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, cuando hablamos del término Ehad, de Deuteronomio 6:4, ese texto ahí lo que afirma es la unicidad absoluta y exclusiva del Dios que creó los cielos y la tierra. Vuelvo y lo repito. Deuteronomio 6:4 afirma la unicidad absoluta y exclusiva del Dios que creó los cielos y la tierra, de Yud-Het Vah-He en el hebreo. Wow, mi alma adora a Dios. Ahora, ese texto está bien lejos de insinuar una pluralidad interna dentro del texto. O sea, ese texto establece que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, que es un Dios indivisible, que es digno de adoración. Wow, o sea, en oposición al politeísmo y a toda doctrina que intente dividir la esencia del Dios eterno. Ese texto derriba todo. Ese texto va en contra y en oposición del politeísmo y de toda doctrina que intente dividir la esencia del Dios de la gloria. Eso está tremendo porque cuando usted tiene que hacer una buena hermenéutica, cuando usted estudia Deuteronomio capítulo 6 y este verso 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Usted tiene que estudiarlo dentro de todo su contexto. Y el contexto es que Dios está estableciendo esta palabra porque está diciendo, díganle no al politeísmo de los cananeos, díganle que no a las falsas adoraciones, a los falsos dioses, porque yo soy el único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios te bendiga, primo. Amén. Gózate ahí en el servicio y pues lo ves cuando salgas del servicio. Amén. Mire qué interesante esto. Entonces, Ehad, único, vuelvo y repito, dije que utilizar la ley de la repetición. Ehad, único, singular, sin otro. Eso es lo que significa. Ehad es igual a único, singular, sin otro. O sea, en ese sentido, en este sentido que estamos expresando, wow, más fuerte todavía es la defensa de la unicidad absoluta para entender que Dios es uno. De que predicamos, wow, el monoteísmo. Wow, esto está tremendo. Génesis capítulo 2, explicar lo que mencioné al principio. Qué interesante está esto. Génesis capítulo 2, qué interesante, verso 21. Dice que Dios tomó, oiga bien, una costilla de Adán. O sea, Dios tomó, la palabra que aparece en hebreo ahí es Ehad. Wow, qué tremendo esto. Ehad, que significa uno. Dios tomó una Ehad, una costilla de Adán. O sea, no son varias costillas unidas, sino una sola costilla individual la que agarró Dios. Entonces Dios agarró una costilla y aparece un Ehad. Ya mismo va a ver por qué le menciono esto. Génesis 22:2, si lo leemos, dice que lo mencioné al principio, cuando Dios le dice a Abraham, vete y toma a tu hijo, tu único hijo.
O sea, tu único hijo, la palabra que aparece ahí en hebreo es Yahid, que proviene de Ejat. Vete y toma a tu único hijo, Isaac. Ahora, ¿por qué le menciono esto de Génesis 22, verso 2, cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, habiendo un Ejat ahí? ¿Por qué lo menciono? Porque el énfasis que quiero proyectar es una singularidad. Entienda bien eso. Quiero que lo entienda. Es una singularidad. Así como Isaac era el único hijo de Abraham, y como Isaac era el único en el plan de Dios, así de esa misma manera el Eterno, Yuhebahei, es el único Dios. Wow, qué tremendo está esto, bendito sea el Señor. Cuando leemos Ezequiel 33:24, es interesante porque hablando de Abraham, dice que Abraham era uno solo y heredó la tierra. Y nosotros siendo muchos, continúa el texto por ahí, ¿ves? Pero dice, Ezequiel 33:24, Abraham era que uno, ahí está hablando un Ejat. Abraham era un Ejat, oiga bien, Abraham era uno solo y heredó la tierra. Entonces, ese texto no nos enseña que Abraham no era una unidad compuesta de varios hombres. El texto no enseña que Abraham era una unidad compuesta de varios hombres, sino que el texto nos enseña que Abraham era un hombre singular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estos usos nos muestran que Ejat puede expresar perfectamente una singularidad indivisible. Y es lo que quiero proyectar a través de esta explicación de lo que es Ejat. Amén. Entonces, Ejat, lo podemos ver Ejat como una unidad colectiva. Podemos ver la palabra también Ejat y la encontramos en la Escritura como unidad colectiva y como un conjunto. Entonces, en ocasiones, Ejat se aplica a cosas compuestas que se ven como una unidad. Entonces, de aquí de esto que voy a explicar ahora es que muchos hacen una eisegesis, no exégesis, eisegesis. Y entonces trastornan y adulteran el contexto puro de las Escrituras, haciendo una hermenéutica completamente errónea. ¿Ves? Porque como en ocasiones la palabra Ejat, que es uno, aplica a cosas compuestas que se ven como una unidad, la utilizan para sacarla de contexto, como por ejemplo Génesis 2:24 dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, cuando buscamos en el hebreo, serán un basar ejat. ¿Por qué? Porque basar es carne, ejat es uno, o sea, serán una sola carne. Ahí estamos hablando de un ejat como una unidad colectiva o conjunta. Oiga bien, ¿qué significa el texto? O sea, ese texto dentro del contexto, ¿qué es lo que explica? Que está hablando de dos personas, de Adán y de Eva, pero visto como una unidad matrimonial. Entonces no se puede utilizar la explicación de Ejat que se le da haciendo una sana hermenéutica a Génesis 2:24 para decir que hay una pluralidad de esencias y de personas en Deuteronomio 6:4. Eso es un atropello a una sana hermenéutica, porque vuelvo y repito, dentro de todo su contexto, Deuteronomio 6:4 no habla de pluralidad. Deuteronomio 6:4 pone las cosas claras y habla de un solo Dios. Oye Israel, Yahweh, Yuhebahei, nuestro Dios, Yuhebahei, uno es. Y eso es lo que dice la Escritura. ¿Y a qué se refiere? ¿Por qué marca eso? Vuelvo y repito, porque está diciendo, no, aquí no se puede adorar a otros dioses. Aquí el politeísmo no tiene cabida. No. Aquí el enoteísmo no tiene cabida. Aquí lo único verdadero es que yo soy uno, dice Dios, el que creó los cielos y la tierra. Yo soy uno. Y esa es la verdad desde Deuteronomio 6:4, haciendo una sana hermenéutica. Entonces vuelve y entrando de nuevo en Génesis 2:24, serán una sola carne, serán un basar ejat. Pero está hablando de dos personas, de Adán y Eva, que son vistos como una unidad dentro del matrimonio. Y fíjense, de esa misma manera es que sacan de contexto el significado de la palabra ejat. Y no podemos permitir una violación a la hermenéutica. Esto es algo bien interesante. Cuando usted lee Éxodo 2:26, usted se da cuenta que Éxodo 2:26 te relata de lo que se compone el tabernáculo, las cortinas, la mesa, esto, lo otro, de todos los elementos que están en el tabernáculo. Pero entonces el verso 6 dice que el tabernáculo será un
no solo. O sea, será un ejad. O sea, el tabernáculo será un ejad. Y la palabra de ejad, para ejad, que aparece ahí en Éxodo 26, en el diseño del tabernáculo, es uno, al igual, pero no se puede sacar de contexto. Estamos hablando de una unidad compuesta. Quiero que entienda el ejad dentro de una unidad compuesta. Entonces, el tabernáculo se componía de varias piezas, de varios muebles, de diferentes cosas, las cortinas, las estacas, las cuerdas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas piezas formaban un todo, Eso es un ejad en una unidad compuesta. Pero no significa automáticamente que siempre que aparece la palabra ejad se refiere a una unidad compuesta. En este caso sí hacemos una sana hermenéutica y podemos aplicar eso, pero no en Deuteronomio 6:4. Sería una violación a la hermenéutica. Oh, esto está tremendo, bendito sea Cristo Jesús. Ejad, Dios te bendiga, Samuel Pagán y su esposa y su amada esposa de Siré, de allá de Poinciana, Florida. Ejad, estoy hablando de los términos de ejad. Exclusivo, único en importancia, ejad. Entonces, vamos a ver en estos textos que voy a mencionar que el enfoque está en la exclusividad, no en número matemático, en exclusividad. Eclesiastés 4:8 dice claramente: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. Está hablando de un hombre solo. O sea, está un hombre ejad, sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. Ese texto, aunque se utiliza la palabra ejad en el hebreo, lo que está destacando es soledad y singularidad. Vamos a hacer una buena hermenéutica. Está hablando de una singularidad. No dice ejad pluralidad, habla de una singularidad. Un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. Cuando vemos Ezequiel, que esto es bien lindo, que eso vamos a estudiar, de hecho, cuando sigamos la continuación, si Dios permite, lo seguimos con el hermano Samuel Pagán. Esperamos que podamos hacerlo juntos. Cuando usted lee y estudia Ezequiel 37, que habla de la profecía de los dos palos, de la unificación de la casa del norte, de la casa de Israel y la casa de Judá. Ezequiel 37:7, en esa profecía de los dos palos, dice, 17, perdón, dice: y serán esos dos palos, la casa del norte y la casa del sur, y serán uno, o sea, serán un ejad. En la palabra profética, cuando Dios habla de la restauración que va a traer la casa del norte, la casa de Efraín, y juntarla con la casa de Judá, está diciendo: esos dos palos serán uno, serán un ejad, solo en tu mano. O sea, el simbolismo de este texto, dentro de su contexto, quiero que lo entendamos, haciendo una buena hermenéutica de Ezequiel 37, es la unión exclusiva de dos reinos que se volverán en un solo reino, bajo un solo rey. Esa es la explicación exclusiva, el simbolismo exclusivo es la unión de dos reinos que se van a unir para establecer un solo reino, un solo ejad, un solo reino, uno solo, bajo un rey. Entonces, la palabra ejad ahí en la profecía de los dos palos, que es uno, está hablando de la singularidad, de esa unión compuesta exclusiva que habla de dos reinos que serán uno. Esto está bien poderoso, pero eso no es lo que esa palabra ejad y ese significado dentro de este contexto no es el mismo que se le puede dar a Deuteronomio 6:4. Hay que ser responsable cuando se trata de la palabra. Y he visto muchos maestros que están en la misma explicación hermenéutica que le están dando a esto, y a Génesis capítulo 2, cuando se unirá el hombre y la mujer y serán una sola carne, un basar ejad, dando esa misma explicación dentro del contexto de capítulo 2 al contexto de capítulo 6. Y hay que ser un poco más responsable y más serio con las cosas del Eterno. O sea, Yahweh, Yuhebahei, nuestro Dios, porque es mi Dios. Yuhebahei, uno es. Entonces, ejad, wow, esto está tremendo. Vuelvo y repito, en este contexto de Deuteronomio 6:4, no está hablando de una unidad compuesta, sino está hablando de una exclusividad, de una singularidad. ¿Cómo? De la misma manera de Ezequiel 33:24, cuando dice que Abraham era uno y poseyó la tierra. Es la misma manera, de la misma manera, exclusivamente una singularidad.
como en Génesis 22:2, que lo mencioné anteriormente, cuando le dice, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien ama. Entonces, tenemos que entender entonces que el propósito del Shema de Israel, de Deuteronomio 6:4, es contraponer, oye, esto está tremendo, al único Dios verdadero contra la multitud de dioses falsos que había en Canaán. O sea, Dios es uno. O sea, Deuteronomio 6:4 lo que está diciendo es, oye Israel, wow, esto está tremendo, wow, tremendo. Nuestro Dios, Jehová, Yahweh, Dios Jehová, uno es. O sea, eso lo que significa es eso. Dios lo que está diciendo es, no. A mí me van a tener que adorar a mí solo. Yo soy el único Dios existente y estoy contra la multitud de los dioses falsos de Canaán. Está preparando al pueblo para la entrada, para la conquista, para la posesión. Wow, esto está bien tremendo. O sea, no se puede seguir sacando de contexto. Amén. Entonces, vuelvo y repito. Si Moisés hubiese querido enseñar una pluralidad de personas en la deidad, lo hubiese hecho de otra manera. Pero no hay evidencia en el texto ni en el contexto. Ahora, si usted me busca una evidencia en el texto y en el contexto, suba, que yo lo subo y debatimos con esto. Pero no hay, hermenéuticamente, no hay una evidencia en el texto ni en el contexto. Más bien, si abrimos la Torá, el Pentateuco completo, y abrimos la Biblia completa, el Antiguo Testamento, la Tanakh y los profetas, todo completo, la Escritura lo que nos enseña a nosotros que Dios es único, incomparable y que Dios es indivisible. Como mencioné en Isaías 44:6. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. No hay otro Dios. Exclusividad, el Shema de Israel. Un solo Dios, no habla de una pluralidad. Como en Isaías 45:5. Yo soy Yahweh, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Es uno solo, es Dios. Mi alma adora la gloria del que vive. Ahora bien, esto es interesante porque el uso bíblico, Dios bendiga a Marco. Mira, Marco está por ahí, cantante del Señor. Nos vamos a ver la campaña, Marco, en estos días. A su nombre, gloria. Vamos a gozarnos ahí bien chévere en esa actividad. Ahora, cuando hablamos, esto es tremendo, del uso de la palabra ejad, como lo hemos estado mencionando, siendo responsable, vuelvo y repito, puede significar, la palabra ejad, puede significar uno, hablando numéricamente, puede significar que es un singular, es uno, numéricamente hablando, pues es un singular. Entonces, viéndolo de esa manera, por eso es que defendemos lo que es la unicidad absoluta de Dios, que Dios es uno. Defendemos la ley del monoteísmo. Si usted cree que Dios no es uno, tiene un problema grave. Se tiene que arrepentir de su pecado ahora mismo. Porque entonces usted es un idólatra. Usted es un falso. Usted es un pagano que no ha nacido de nuevo. Y tiene que nacer del agua y del espíritu. Si usted cree que Dios es más, que no es uno y es más de uno, usted es un pagano. Usted no ha conocido todavía a Dios. Usted se tiene que convertir, arrepentirse de su pecado. Porque Dios es uno. Y no se puede dividir. Ahora, vuelvo y repito que el uso de had, uno numérico y habla de singular, pero también ejad puede significar, lo estamos haciendo responsablemente sin sacar nada de contexto, también puede significar, como dije anteriormente, una unidad colectiva, pero siempre tiene que ser definido por el contexto. No podemos aplicar unidad colectiva cada vez que leamos en la Escritura, ejad. Tenemos que leer el contexto completo para poder entonces traer una buena hermenéutica y presentar también una buena apología. ¿Ve? Ahora, este texto de Deuteronomio 6:4 no presenta a Dios como una pluralidad, no lo presenta tampoco como una pluralidad interna, sino que este texto presenta al Dios eterno como una unidad indivisible y absoluta. ¡Wow! O sea, este texto es indivisible, Dios no se puede dividir. Mi alma adora a Dios. ¡Wow! Esto está tremendo. Yo no sé dónde sacan todas esas filosofías de los católicos. ¡Wow! Esto está tremendo. Ahora, si usted entiende esta escritura en el contexto histórico, vamos a entender que fue entendido por Israel. Por Israel fue entendido por los profetas y por el mismo Yeshua, por el mismo Jesús, como la esencia de la fe. Deuteronomio 6:4 fue entendido por Israel
por los profetas y por el mismo Yeshua como la esencia de la fe, de un solo Dios verdadero. Wow, esto está tremendo. Sin división. Un Dios verdadero sin división. Entonces quiere decir que la confesión central de la fe bíblica hoy en día sigue siendo que Yuhe Bajei, que Yahweh, que Jehová, uno es. El que no crea eso y predica una cosa, otra cosa, es un falso. Es un falso maestro, es un apóstata, es un hereje y se tiene que convertir para que conozca el Dios de la creación, el Dios verdadero. ¡Wow! Poderoso es el Señor. Ahora, cuando analizamos el Shema de Israel, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando analizamos el Shema de Israel nos recuerda la base de nuestra fe, número uno. Y aquí lo podemos espiritualizar. Está hablando del Dios, del Eterno, de Yuhe Bajei, que nos sacó con brazo fuerte y que sacó a Israel de Egipto. El Dios que habló por medio de los profetas. El Dios que envió a su Hijo. O sea, es el mismo único y verdadero Dios, indivisible, eterno y absoluto. No hay nada más. Esto no pare más, amados hermanos. Esto no pare más. Gloria al nombre del Señor. O sea, cuando nosotros confesamos que Yahweh uno es. Oye, lo que te voy a soltar y ya terminamos con esto. Y mañana continuamos. Porque esto es bien lindo. Cuando nosotros confesamos Yahweh uno es, estamos proclamando la misma fe que proclamó Moisés. La misma fe que proclamó Isaías, la misma fe que proclamó Abraham, Jacob, Isaac, la misma fe que proclamó Yeshua, Jesús y los apóstoles. Que hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que predicamos y es lo que enseñamos. O sea, basta ya de hueca sutileza, basta ya de filosofía y de estratagema. Por eso fue que leí claramente cuando comenzamos a charlar con cada uno de ustedes. Cuando Pablo le escribió a los colosenses que no era una doctrina nueva, vuelvo y lo repito, que fue lo que Jesús enseñó cuando descendió del monte de los olivos. Maestro, danos señal del fin de los tiempos, que mirad que nadie te engañe. O sea, es lo que Pablo está diciendo. Mirad que nadie os engañe por medio de que de filosofía. No podemos adoptar filosofía para tratar de explicar a Dios en este mundo tan confuso y lleno de tantas cosas locas. A Dios se explica por la misma Escritura, por la misma palabra, Dios se da a conocer. Dios se da a conocer como Él es, por la misma Escritura. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Wow, esto está bien poderoso. Entonces, amados, tenemos que entender, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Dios mío, Señor amado. Wow, que Dios es uno. Ejad significa uno en ese texto. Wow, y tenemos que entender que esta confesión que está aquí, esta declaración de Deuteronomio 6:4, es una confesión de fe para el pueblo de Israel. Y vuelvo y repito, dentro del contexto, enfrentando el politeísmo cananeo y las naciones paganas que habían a su alrededor. Así que, amado, Dios es real. Dios me los bendiga grandemente. Esto está poderoso. Dios te bendiga, Samuel. Gózate, Samuel. No sé si quieres aportar algo por ahí. No sé cómo, no te puedo subir. Pero si tú me invitas, yo puedo aceptar y yo te subo. Pero envíame la invitación tú porque estoy en la iPad y no puedo. No sé cómo hacerlo. Desde aquí de la iPad, de verdad que sí, desde aquí de la iPod, no sé. Bueno, mira, vamos a hacer una prueba, a ver. Yo te invité ahí, mira a ver si te llegó la invitación ahora ahí. Y podemos dialogar unas cositas bien chéveres. Fíjate que en estos días vamos a seguir hablando acerca de la casa de Judá y la casa de Israel. Hace unos días atrás estuvimos hablando acerca de cómo Dios llama a Abraham, un hombre que no tiene tierra, un hombre que no tiene heredad, un hombre que es viejo, 75 años tiene cuando Dios lo llama, su esposa es estéril, y encima de todo eso Dios le dice, te voy a dar hijo y te voy a dar descendencia y multiplicaré tu descendencia, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti. ¡Wow! Entonces, para uno entender muchos conceptos del Nuevo Testamento, hay que entender y estudiar la historia de la formación de la casa
de Israel para la gloria de nuestro Padre Celestial. Nuestro Abba Padre, gloria al Señor. Bendito sea Dios, Baruch Hashem, por esto. Dios es bueno, hay poder. Bueno, Pagán, dime si recibiste la invitación. Yo te la envié ya. Yo dije, dice aquí invitado, ya te envié. Ya no sé cómo hacerle, pero ya te la envié. Tienes que buscar por ahí. Pero bueno, será entonces en otra ocasión. Así que, amados hermanos, Dios me los bendiga. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En los próximos días, después que termine la campaña en esta semana, la próxima semana voy a estar con mi nieto, con mi nene, con el hijo mío que vive conmigo, 11 años de edad. Y vamos a estar dando este tema. Y el niño de 11 años, Pierre Cruz, va a estar hablando acerca de cómo probar que Yeshua es el Señor, es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Y utilizando también el Corán para desenmascarar a los musulmanes. Eso lo va a hacer el nene mío de 11 años los próximos días. Porque estamos cumpliendo con lo que dice la Escritura. Enseñará estas palabras a tus hijos. Eso es lo que dice, eso es lo que estamos hablando. De eso es lo que nosotros estamos estudiando. Mira qué lindo esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, a Yahweh tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda su fuerza. Y estas palabras, qué lindo esto, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, wow, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levante. O sea, usted como sacerdote de su casa, si usted se jacta de decir, yo soy nación santa, real sacerdocio, si usted es sacerdote de su casa y usted al levantarse durante el día y al acostarse, usted no habla palabra viva con sus hijos, usted está apartado de Yuhetahei. Usted se tiene que arrepentir. Usted todavía no ha conocido a Dios, ni ha conocido, es más, le digo más, la revelación del Evangelio no le ha sido revelada todavía. Todavía usted tiene un velo sobre sus ojos. Usted es un desobediente y la desobediencia es pecado y la paga del pecado es muerte. Usted se tiene que arrepentir y decirle, perdóname Dios de gloria, me humillo delante de tu presencia y comenzar a compartir la palabra de un Dios vivo con sus hijos. Alábalo ahora si puede, que Dios es real, bendito sea Jehová, Dios es bueno y para siempre. Es que esto no lo digo yo, esto lo dice la Escritura. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella. Esta palabra tienes que hablarla con tus hijos. En tu casa y andando por el camino, te montaste en el carro con tus hijos, palabra tienes que hablar, mi alma adora al Eterno. Y al acostarte y cuando te levantes, 24/7 palabras. No hay más nada, 24/7 palabras, eso es lo que hay. Al único que no le gusta eso es el enemigo de nuestras almas y a la carne, que no le busca buscar de Dios. Y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, ponga un cuadrito que diga Yuhebahei, Adonai, Elohim, un cuadrito con el Salmo 51, Salmo 91, algún Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Yuhebahei que hizo los cielos y la tierra. Ponga palabras en las paredes de su casa. Y de esa manera usted está dando testimonio de una fe viva, de que usted le sirve un Dios vivo. Y el que llega a su casa a visitarlo va a ver que usted está identificado con la palabra del Dios vivo. ¡Wow! ¡Qué poderoso está esto! Dios es bueno, si lo alaba te goza. Poderoso esto, tremendo. Entonces, como le dije, en estos días vamos a continuar con lo que es la casa de Israel y hablar un poquito de los hijos de Cetura. Porque Abraham, ¿verdad? Se adelantó al plan de Dios y tuvo a Ismael con Agar. Y luego pues nace el hijo de la promesa que es Isaac. Y cuando Sara muere, pues nacen también los hijos de Cetura. ¿Dónde quedaron esos hijos de Cetura postrados? Conforme a la palabra. ¿Dónde quedaron postrados? Conforme a la historia de la narrativa bíblica. Eso lo vamos a aprender en los próximos días en estos estudios de la casa de Israel y la casa de Judá. Hay que entender esto para entender el contexto histórico y bíblico por el cual Pablo, cuando cita acá en el libro de los Romanos, lo voy a buscar aquí brevemente, cuando Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¡Wow! Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado
7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Qué poderoso eso. Así también aún en este tiempo, amado hermano, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, sino por obra. Ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Pues, ¿qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Mire qué lindo está esto. Mire qué lindo. Ahora tenga cuidado porque mire lo que dice. ¿Ha tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celo. O sea, esta salvación ha venido a nosotros para nosotros provocar a celo al pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los vamos a provocar a celo? Medite eso, estúdielo. ¿Cómo nosotros podemos provocar a celo al pueblo de Israel? ¡Wow! Esto está bien poderoso. Esto está tremendo. Porque a vosotros habló gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Esto está bien tremendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esta palabra! O sea, para nosotros entender lo que dice Romanos 11, cuando dice, y aún si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Mira qué lindo esto. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Mire, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te va a perdonar a ti. Aquí es donde viene la doctrina del reemplazo, la doctrina de la sustitución, que muchos dicen, como los judíos rechazaron a Jesús, ahora nosotros somos el Israel espiritual de Dios. ¡Qué bonito! Las bendiciones para la iglesia y los juicios para Israel. Y aquí dice, ten cuidado que no se te suba la cabeza. Ten cuidado. Ten cuidadito, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, aquí tampoco te perdonará. No seamos orgullosos. Cuidadito, nosotros fuimos los que fuimos injertados al olivo. Ahora la pregunta es, si fuimos injertados al olivo, ¿cómo nosotros debemos de vivir? ¿Bajo qué norma? ¿Bajo qué normativa? ¿Bajo qué doctrina nosotros tenemos que vivir? Eso lo dejo ahí en asignación para que lo estudie. Recuérdese, gloria al nombre del Señor, lo que dice la Escritura bien bonito, que cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Eso lo vamos a estar estudiando para entender por qué Pablo habla de esta manera. Lo vamos a estar estudiando en lo que ya comenzando sobre la casa de Israel y la casa de Judá. Así que Dios me los bendiga, gracia y paz sean multiplicadas sobre cada uno de ustedes, que el Eterno sea con todos, gloria al nombre del Señor, y recuerde de estudiar esta palabra que compartimos hoy, Deuteronomio 6:4, y siempre que estudie la Escritura, estúdiala dentro de su contexto. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, yo te doy gracias, Dios de gloria, por esta palabra que nos ha permitido predicar, Señor amado, de compartir acerca del Shema de Israel, de Deuteronomio 6:4, que esta palabra la podamos atesorar en nuestros corazones y podamos dar fruto digno de arrepentimiento todos los días de nuestras vidas, para la gloria tuya. Ayúdanos a crecer en conocimiento y en gracia, para la gloria de tu Hijo amado Jesús. Bendito sea Dios. Espíritu Santo, ayúdanos. Así mismo es, Pastor Eliseo Bosque. Así mismo es, al altivo Dios lo mira de lejos. Qué lindo es Dios. Wow, Eliseo, qué clase de palabra. Yo siempre digo que el principio para mí, dentro de mi cosmovisión, que el principio del avivamiento es cuando una persona se humilla y reconoce su condición delante del Dios eterno. Cuando uno dice, Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que fallé, Dios mío, te necesito, restáurame, lávame en tu sangre, Dios mío, te necesito y más que nunca, sé conmigo, sé propicio, ayúdame. Yo quiero, pero no puedo, pero si tú me ayudas, oye, mira, el Espíritu Santo es nuestro consolador, el Ruach HaKodesh nos toma de la mano y nos guía. Wow, esto es algo lindo, servir a Dios. Solamente lo que hay que hacer es humillarse, y que dice la Escritura, hay una promesa para el que se humilla, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser como ¿qué? Como la blanca lana. Pastor Eliseo, vamos a estar en comunicación después más adelante para ver pues si te subo y hacemos un videíto bien bonito entre los dos y hacemos un conversatorio, una plática pastoral y ministerial sobre algún tema que acate a estos tiempos. Amén. Así que Dios me los bendiga, gracias y paz sean multiplicadas. Shalom. Dios me los bendiga a todos. Bendito sea Dios. Buenas noches. Que descansen. Que sueñen con los angelitos.